Mi hermano, Dios le bendiga en esta preciosa mañana. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Y hemos querido pues darle continuidad a la vida de un gran hombre de Dios. Ya hablamos de él, fue fascinante, ¿verdad? La vida de José. Estamos tratando la historia de este gran hombre de Dios, un hombre de una capacidad extraordinaria, y vamos a ver paso a paso, ¿verdad?, todo lo que la vida nos dice acerca de este hombre de Dios. Recuerde que estamos tratando el tema Dios siempre tiene el control en la vida de estos hombres. Y lo que vamos a estar mirando, le invito a abrir su Biblia en el capítulo número 37 del primer libro de la Biblia, Génesis. Busque Génesis y ahí estaremos a partir del verso número 12, hablando acerca de la vida de José, pero ahora lo vamos a ver como algo muy interesante, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el capítulo 37 de Génesis a partir del verso 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que muestre dónde están apacentando. Aquel hombre le respondió: ya se han ido de aquí, y yo le oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y lo halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendémosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Oremos. Padre, alabamos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias, Dios del cielo, por la oportunidad de leer tu palabra, escudriñarla y darnos el privilegio de contemplar la vida de un gran hombre tuyo, que usaste en momentos difíciles, en experiencias sumamente atractivas. Señor, permite que la vida de José sea de inspiración a nuestras vidas, que en verdad nosotros podamos entender que en la vida de este hombre hay suficientes elementos para nosotros imitar.
Ayúdanos, Señor, para hacer vida cristiana que contemplen a profundidad lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario y no nos arrepintamos de vivir lealmente y de vivir una vida diferente como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a exponer tu palabra. Escóndenos detrás de tu cruz y que donde quiera que la misma sea escuchada, tú llegues a lo más profundo de los corazones de los oyentes. Señor, háblanos y permite que al usar tu palabra, tú, Señor, haga grandes cosas en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero, amados hermanos, platicar en esta mañana acerca del título vendido como un esclavo. Vendido como un esclavo. La vida de José es impresionante. Joven como cualquiera de nosotros que pasó por esa etapa. En el capítulo 37, a partir del verso 12, encontramos una serie de elementos indispensables que caracterizaron la vida de este hombre. Lo primero que quiero que usted entienda es que su padre Jacob tenía mucha confianza en él, es decir, confiaba plenamente en José. Parece que José era uno de estos hijos que realmente se había ganado espacio, se había ganado la confianza de su padre. Segundo, era un hijo favorito. Su padre lo estimaba, le dio un lugar que quizá yo digo que estaba por encima de los demás, porque le hizo una túnica de ¿qué cosa? De colores. Los demás no tenían esta túnica, pero él sí lo tenía. Recuerde que José era un hijo que había perdido a su madre, y eso hacía que Jacob pues implementara quizá una especial atención en la vida de él. José tenía liderazgo. Cuando Jacob lo envía a sus hermanos, se da cuenta que no era cualquier hijo, era un hijo de liderazgo, que no se dejaba convencer, que no se dejaba entretener por los pensamientos y las ideas de sus hermanos. Tenía liderazgo. Falló en algo, no usó la prudencia con sus hermanos. ¿Se acuerdan de los sueños? No fue prudente, contó los sueños tal y como le había pasado. ¿Y qué pasó con sus hermanos? Lo odiaron, porque los sueños dieron a entender como que sus hermanos iban a ser esclavos, se iban a arrodillar delante de él. Y eso hizo que se resaltara en la vida de ellos cosa tremenda, ¿verdad? Y comenzaron a odiarlo. Lo primero que quiero que veamos en la palabra de Dios es que Jacob lo miró como un hijo favorito y le dijo: ¿sabe qué? Quiero que vaya a supervisar a tus hermanos. Y ya lo leímos en la palabra de nuestro Dios en el capítulo 37, verso 12 al 14. Dice que cuando llegó al lugar donde su padre lo envió, ya ellos no estaban ahí. ¿Dónde estaban? Estaban en Dotán, se habían ido a otra ciudad buscando recursos, ¿verdad?, para poder alimentar el ganado. Pero quiero, amados hermanos, que noten algo especial. En estos versos, del verso 12 al 17, notamos la vida de un joven que fue obediente a la voz de su padre. Cualquier hijo que hubiese dicho: papá, eso está muy lejos, papá, imagínese yo solo, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a adentrar en la selva donde están pastoreando algún animal feroz. Pues él no entretuvo esa idea, él fue y obedeció a la voz de su padre. Qué interesante, ¿verdad? Lo segundo que quiero que notemos es que José dio a entender, o en la palabra hay otro elemento importante, y es una aparente oportunidad para deshacerse de él.
Es decir, los sueños que José había contado a sus hermanos causaron un odio, un desprecio en ellos hacia él, que ellos cuando lo vieron, ¿qué pasó? Vieron como una oportunidad para deshacerse. Vamos a leer los versos 18 al 20. Abra su Biblia en Génesis 37, 18 al 20. Dice la palabra de Dios: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¿Cuál fue el pensamiento de ellos? Deshacerse, matarlo. ¿Quién fue el que pensó? ¿Qué anécdota bíblica le habla a ustedes o le pone en una experiencia similar? Cuando leemos la Biblia, ¿qué otra experiencia le hace ver algo parecido? ¿Se acuerdan de Caín y Abel en Génesis? Cuando llevaron la ofrenda de Abel fue lo mejor que él tenía. Caín eligió una de las ofrendas y la llevó, pero Dios miró la ofrenda de Abel como una ofrenda que se desprendía del corazón, se deshizo de lo mejor y fue agradable a la de Abel, no así la de Caín. ¿Y qué pasó? Se enojó Caín. ¿Y qué le dijo a Abel? Vamos al campo a hacer un recorrido. Y cuando estaba en el campo, ¿qué hizo? Le mató. Le mató. Y así mismo, amados hermanos, esta otra experiencia como que trae algo parecido. Cuando ellos lo vieron, dijeron: esta es nuestra oportunidad para deshacernos de él. Esta es la oportunidad que se nos ha dado para decir: cualquier mala bestia lo devoró en el campo. Nadie va a saber nada, solamente nosotros, el equipo que lo odiamos, el equipo que lo despreciamos. ¿Y dónde estarán sus sueños después que hagamos esto? Amados hermanos, yo no sé usted, pero yo creo que aquí hay una gran lección para nuestras vidas. Cualquier persona puede pensar lo peor de usted, pero Dios tiene la última palabra y la decisión viene de Él. Ellos estaban planificando matarle, pero Dios lo usó a ellos mismos para que todo ese arsenal de mal que tenían contra él se convirtiera en una bendición. Y lo vamos a ver en los demás capítulos para que usted vea todo lo que José tuvo que pasar. 21 al 22 dice la palabra: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. ¿Acaso fue Rubén? ¿O fue Dios operando en la vida de este hermano, amados hermanos? ¿Cuántas veces en la vida tuya, en la vida mía, pueden levantarse situaciones difíciles y Dios usa recursos de nosotros mismos para librarnos, para bendecirnos y para ampararnos? Ese es el Dios de poder, amados hermanos, es el Dios glorioso. Es el Dios de las oportunidades, que cuando tú piensas que ya todo se terminó, Él comienza a obrar para bendecir y glorificar tu vida. En Dios siempre hay oportunidad para bendecir. Los versos 21 y 22 dice la palabra de la siguiente manera: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Ellos pensaron que la cisterna tenía agua. Si lo echaban ahí, ¿qué iba a pasar? Iba a morir de todas maneras. Pero lo sorprendente era que la cisterna estaba seca y no había agua en ella. ¿Qué le hace pensar otra anécdota bíblica de esto? Daniel en el foso de los leones. Eran leones hambrientos. Eran leones que estaban listos para destruir cualquier presa que le tiraran. ¿Y sabe lo que pasó con Daniel? Le sirvieron de almohada. Dios cerró la boca de los leones y le sirvieron de almohada. Amados hermanos, cuando tú y yo le somos fieles a Dios, cuando tú y yo caminamos con Él, cuando nuestra esperanza está en Él,
Dios hace maravilla a nuestro favor. Dios puede cerrar boca de leones. Dios puede cerrar, puede ampararte de hornos de fuego. Dios puede bendecir tu vida. Pero lo único que necesita es que tú y yo le seamos fieles a Él. Que cuando Él mire tu corazón y mire mi corazón, vea corazones que están disponibles para servirle a Él. El plan ejecutado, amados hermanos, verso 23 al 25. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. La quitaron de él y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Un milagro de Dios, amados hermanos. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarla a Egipto. Eran vendedores. ¿En qué imaginación humana podía pensarse que Dios tenía un plan para esta familia y para esta nación? ¿Quién pudiera imaginarse que Dios estaba permitiendo cosas en la vida de José para llevarle a un lugar donde sus familias serían amparadas, bendecidas por Él? Muchas veces, amados hermanos, las cosas que pasan en tu vida o que Dios permite en tu vida como cristiano es para bendecir los tuyos. Nosotros cuando vemos cosas permisibles de Dios en nuestras vidas, lo que comenzamos a lamentarnos, comenzamos a rechazar, comenzamos a hablar mal de Dios, pero Dios permite cosas para bendecir nuestro corazón y bendecir nuestras vidas. Los planes de Dios son mucho mejores que los planes nuestros. Ellos primeramente tenían un plan A. ¿Cuál era el plan A? Matarlo. El plan A era: vamos a matarlo y ya nos quitamos de encima a este soñador. Nunca más sus sueños se van a escuchar. Vino un plan B. ¿Cuál era el plan B? Tirarlo en la cisterna, ¿verdad? No lo vamos a matar, no vamos a permitir que la sangre caiga en nuestras manos, vamos a tirarlo en la cisterna. Y al tirarlo en la cisterna, pues se ahogó y dejó de existir. Pero lo que no se imaginaban, que Dios iba a permitir un plan C. ¿Cuál era el plan C? Venderlo, amados hermanos, venderlo. Venderlo, ¿verdad? Ya la cosa cambiaba. Dice la palabra de Dios en el verso 25 en adelante: se sentaron a comer pan del que él mismo le había llevado. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarla a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestras manos sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos que dijeron: vamos a venderle. El plan C fue perfecto, amados hermanos. El plan A falló de matarle, el plan B falló de tirarlo a la cisterna, pero el plan C fue el plan ideal. Vamos a venderle, ¿verdad? La caravana de ismaelitas estaban viajando de Galaad, hoy Jordania, en camino a Egipto, dice la palabra de nuestro Dios. Los madianitas eran un grupo diferente a los ismaelitas. Los madianitas son comerciantes locales, personas que se dedicaban a hacer comercios locales. Pero los madianitas se adelantaron a los hermanos de José, y ellos sacaron al joven del pozo y lo vendieron a los ismaelitas, que eran comerciantes itinerantes, personas que se dedicaban a comercializar de un lado a otro. Itinerantemente iban a Egipto a llevar esas especias aromáticas para venderla allá, porque Egipto era un lugar de comercio. Quiero que leamos el verso 29 al 30, dice la palabra:
29 al 30. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó su vestido. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Él era el mayor, él era responsable de lo que había pasado. ¿Qué pasará conmigo cuando lleguemos a mi padre y le digamos que el joven no está? Pero ¿saben qué, amados hermanos? José tuvo un precio. ¿Cuál fue el precio, amados hermanos? ¿Qué dice el verso 28? El verso 28, ¿qué dice? Veinte piezas de plata. 20 piezas de plata le vendieron. Vamos a leer lo que dice Levítico 27, 1 al 5. Levítico 27, 1 al 5. Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico 27, 1 al 5. ¿Alguien lo tiene? Si alguien lo tiene, puede pararse y leerlo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno hiciere especial voto a Jehová según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 70, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, el varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Hasta ahí. Si el muchacho fuera menor de 20 años, de 5 a 20 años, ¿en cuánto le estimará? En 20. Quiere decir que la edad de José, ¿dónde estaba? Menos de 20 años. 20 ciclos de plata era el precio o la redención de un varón joven. Era un muchacho, un niño, como uno dice, ¿verdad? Me imagino cuántas cosas pues experimentó él cuando vio a sus hermanos que hicieron todo este proceso por la vida de él. Me imagino cuántos gritos, me imagino cuánta desesperación, aunque la Biblia no lo recoge, pero quizá cuando usted se adentra en el pasaje y se pone a pensar en él, pudiéramos decir cuántas veces quizás José dijo: hermanos, no me hagan daño, no hagan esto conmigo. No sé, amados hermanos, cuántas cosas. Génesis 37, 31 al 33. 31 al 33 dice la palabra de Dios: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció. Mire todo el plan, amados hermanos. Sangre en la túnica. Yo no sé si usted ha experimentado algo, pero José es un prototipo de Jesús. Tuvo un costo. La vida de Jesús tuvo un costo también. ¿Se acuerdan cuando Judas le entregó por cuántas monedas de plata? 30, amados hermanos. Pero recuerden que era 30 porque Jesús, ¿cuántos años tenía? 33 más. Por 30 monedas de plata, amados hermanos, Jesús vertió su sangre en la cruz por ti y por mí. ¿Sabe lo que hicieron los hermanos de José? Mataron un cabrito y derramar su túnica, en la sangre de su túnica, y le dijeron a su padre: ¿la reconoce? Lógicamente, ¿cómo no la iba a reconocer? Si era la túnica de colores que él había hecho especialmente para José.
Y dice, y él la reconoció. Plan de Dios, amados hermanos. A pesar del plan malvado, triste de los hermanos, está la soberanía de Dios, que pasa todo el entretenimiento y toda la gestación humana. Dios permitió que José pasara todo esto. Dios lo permitió, él no lo inventó. Tenía un gran plan que hasta aquí queda como en una paradoja, pero en adelante vamos a entender toda la permisión de Dios. Creían cumplir su sueño, pero Dios tenía un sueño mejor. Dios lo llevó a Egipto, ¿sabe para qué? Para salvar la nación y para salvar a su familia. Muchas veces Dios permite situaciones en tu vida y en mi vida para mostrar su soberanía sobre nosotros, porque Él es el Dios de los siglos. Como Él no hay otro. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios permita que tú y yo hayamos entendido la voz de nuestro Dios. Que hayamos entendido que muchas veces las permisiones de Dios no es para mal, es para bendecir tu vida, para bendecir mi vida. Lo único que Dios desea es que tú y yo le seamos fieles a Él por siempre. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que nosotros le seamos fieles a ese Dios soberano, pase lo que pase. Que el Señor te bendiga.